El espacio político catalán, que podríamos denominar como el que está situado a la izquierda del PSC, ha sufrido bastantes cambios, aparte de ser nutriente de capital político para otros partidos políticos. Al comenzar la transición, ese espacio estaba dominado por el PSUC, el Partido de los Comunistas Catalanes, y su líder era el señor López Raimundo, uña y carne con el señor Santiago Carrillo, y que aseguraba que los comunistas catalanes nunca serían independentistas. Los trabajadores de Cataluña o el País Vasco, por su propio interés y porque buena parte de ellos nacieron en otras tierras de España, no serán nunca promotores del separatismo, sino de la unidad española. La clase obrera, sus organizaciones sindicales y los partidos que la representan, entre ellos el nuestro, que se sitúan a la cabeza de la lucha por la autonomía en la totalidad de las nacionalidades y regiones españolas, son, por tanto, una garantía de la unidad de España, no solo en esta etapa de consolidación de la democracia, sino asimismo en la perspectiva previsible del avance hacia el socialismo del conjunto de los países de la Europa occidental en que estamos enclavados geográficamente. En las primeras elecciones autonómicas catalanas de 1980, el candidato del PSUC era el señor don Josep Benet, que había sido el senador más votado en las primeras elecciones democráticas de 1977, y cuyo programa era básicamente impedir que en Cataluña gobernara la derecha burguesa que a ojos de los comunistas representaba el señor Pujol. No pudieron evitarlo porque el señor Pujol fue presidente. El hundimiento del Partido Comunista, que indudablemente ha beneficiado de una manera muy importante al Partido Socialista, en fin, se nota pues cotejando los datos, naturalmente hay que atribuirlo a todas sus disensiones, a todos sus problemas internos que evidentemente no han superado, que habrán hecho que una parte de sus electores hayan ido a buscar un voto más útil desde el punto de vista de su ideología, y esto evidentemente ha confluido de manera muy masiva, parece, en el Partido Socialista. A partir de ese momento, el PSUC empieza una etapa de guerra de guerrillas de la que ya hemos hablado, entre el sector de los que podríamos llamar los prosoviéticos, del señor Pere Ardiaca, el sector de los leninistas, del señor Francisco Frutos, el sector de los bandera roja, que era el señor don Jordi Solé Tura, que luego pasaría a ser bandera blanca, y algo que tenían en común todos estos sectores es que todos estaban en contra del señor Carrillo. Se ha llegado poco a poco en Cataluña a la situación en que un grupo dogmático y sectario actúa cada vez más como un partido distinto y opuesto al PSU. Moviliza a sus seguidores contra las reuniones de los órganos dirigentes del partido, insultando, amenazando e incluso agrediendo a sus dirigentes. Entre el año 77 y el año 86, el secretario general del PSUC y por tanto el máximo referente de este espacio político sería el señor don Antoni Gutiérrez Díaz, que según el periodista don Francisco Maruenda era amigo suyo y reconocía que parientes suyos que fueron asesinados por el franquismo a su vez habían torturado a otros durante la guerra civil. Que yo sí conocía, se llamaba Antonio Gutiérrez Díaz, que era amigo mío y que además lo conocía bien. Entonces el Guti me dijo, dice, mira, cuando yo fui consejero de la Generalitat, sabía que a mis dos tíos los habían fusilado después de la guerra, y descubrí que a mis tíos los habían fusilado por torturar y matar a gente en la Rabasada. A ver si sabéis de lo que habláis. Durante esa etapa, el grupo de los prosoviéticos se escinde y crea su propio partido, y el grupo del señor Solé Tura se pasa al Partido Socialista Obrero Español. De hecho, el señor Solé Tura llegará a ser ministro del señor Felipe González, y años después su nombre será usado en debates parlamentarios entre el señor Iglesias y el señor Rivera, debates de mucho nivel en los que discutían cómo debía pronunciarse el señor Solé Tura. Y desde luego ahí usted podrá aprender de gente comprometida con la democracia, de demócratas como el señor Azaña o como el señor Solé Tura, que ya advertían de los riesgos de hacerle el juego al nacionalismo. Decía el señor Solé Tura en su publicación, en su libro de los años 80, precisamente hablando de nacionalidades y nacionalismos, decía el señor Solé Tura, padre de nuestra Constitución, que la izquierda no podía hacerle el juego a los nacionalistas porque dejaría de ser izquierda. Y usted está cometiendo los viejos tics y errores de una parte de la izquierda. Recuerdo que en un debate citó Albert Camus, que aunque usted hable catalán y yo no, por lo menos debería usted saber cómo se pronunciaba el apellido de este señor, que no supo usted responder si era francés y argelino. Ha citado usted a Jordi Solé Tura, ha citado usted a Azaña, y creo que ha terminado haciendo referencia
a una canción de Joaquín Sabina. ¿Sabe cuál es el problema de usted, señor Rivera? Que se nota que usted no ha leído jamás ni a Dickens, ni a Fernando Savater, ni a Albert Camus, ni a Azaña, y mucho menos a Soler Turá. Pero mire, señor Iglesias, para dar lecciones, cuídese usted un poco, no es Turá, es Soler Tura. No es un jugador de fútbol, es un padre de la Constitución, Soler Tura. ¿Qué? Lo pone usted muy fácil. Ustedes solamente saben hacer ruedas de prensa para hacer citas de Dickens, de Fernando Savater, de Albert Camus o de Soler Turá. No quería entrar, de verdad, pero es que dice usted el señor Turá. Yo no sé quién es, el jugador de fútbol, ¿no? Soler Tura, es un padre de nuestra Constitución, del Partido Comunista, del PSUC y luego del Partido Socialista, una persona, en definitiva, que todo el mundo debería conocer. El siguiente gran líder de ese espacio político será el señor don Rafael Ribó, que es el que creará Iniciativa per Catalunya Verds, la marca que busca ser el equivalente de Izquierda Unida a nivel catalán. De hecho, Iniciativa per Catalunya estará integrada en el proyecto de Izquierda Unida y formará parte de su grupo parlamentario. Eso se romperá por las malas relaciones entre el señor Rafael Ribó y el señor don Julio Anguita, porque tenían diferentes estrategias de pactos. El señor don Rafael Ribó consideraba que el principal objetivo de Iniciativa per Catalunya y por tanto de Izquierda Unida era impedir que gobernara la derecha y por tanto había que hacer coalición con los socialistas, mientras que don Julio Anguita entendía que los socialistas eran enemigos de ellos porque en el fondo eran lo mismo que el PP y por tanto no valía la pena apoyarles y era preferible abstenerse, aunque eso supusiera que gobernara la derecha. Vamos a hacer entender a todos, y también a los dirigentes de Izquierda Unida, que la izquierda transformadora, la izquierda del siglo XXI, es una izquierda suma. Si Iniciativa per Catalunya, en el momento en que el encuentro se produce, sigue manteniendo la injerencia, es para anunciarle formalmente que allí se acabó la relación. Y esa relación se acaba a todos los efectos, políticos y parlamentarios, ipso facto, de tal manera que el día 1 de octubre verá una nueva situación. Esa diferencia de estrategias acabó con la ruptura en 1997 entre Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. En ese momento, don Julio Anguita crea un nuevo referente de Izquierda Unida en Cataluña, al margen de Iniciativa per Catalunya, que se llama Esquerra Unida y Alternativa. En Esquerra Unida y Alternativa, su primer líder es don Antonio Luchetti, pero el más importante será el señor Nuet, don Joan Josep Nuet, que sea el auténtico hombre fuerte de Esquerra Unida y Alternativa y por tanto el auténtico hombre fuerte de Izquierda Unida en Cataluña. En el año 2000, el señor don Julio Anguita se retira del liderazgo de Izquierda Unida Nacional, al tiempo que don Rafael Ribó se retira del liderazgo de Iniciativa per Catalunya. A partir de ese momento, con don Gaspar Llamazares al frente de Izquierda Unida y don Jaume Saura al frente de Iniciativa per Catalunya, buscan reconciliar todo ese espacio político y de nuevo vuelven a hacer coalición Izquierda Unida e Iniciativa. O lo que es lo mismo, en Cataluña, Esquerra Unida y Alternativa e Iniciativa per Catalunya se vuelven a presentar en coalición. Cuando estuvieron por separado, se demostró que Iniciativa per Catalunya tenía un electorado más fuerte que el de Esquerra Unida i Alternativa, que sacó 0. I sent dur, hem estat capaços, i això ho valorem molt, molt positivament, de traure a una molt bona part de l'electorat de Catalunya al voltant de la idea de plantar cara, de no callar i de fer-ho front un evident increment de la presència electoral de la dreta espanyola. Prueba de ese pacto es que en las europeas, donde tiene más fuerza Izquierda Unida que Iniciativa, permitieron poner en uno de los primeros puestos de la lista de Izquierda Unida a un representante de Iniciativa que fue don Raúl Romeva. Aunque el señor Romeva ya mostró que sus postulados estaban cada vez más cerca del independentismo cuando publicó una carta en la que dijo que temía que la aviación española estuviera planeando una invasión militar de Cataluña. He conseguido contactar con don Raúl Romeva. Raúl Romeva es eurodiputado de la Izquierda Unida Catalana, de Iniciativa, els Verds, y es uno de los que ha impulsado esta carta que denuncia, además de los bombardeos del ejército español a lo largo de la historia, y que pide a la Unión Europea que intervenga para evitar la intervención militar en Cataluña contra su población. Señor Romeva, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué indicios tiene usted de que el ejército español está preparando una invasión de Cataluña?
Mire, de momento, si uno analiza las últimas semanas, reacciones del coronel retirado alemán, pero también gestos por parte de algunos dirigentes políticos, entre otros el propio vicepresidente del Parlamento Europeo, hechos concretos, los vuelos que ha habido estas últimas semanas por parte de aviones militares, algo que era un hecho realmente inusual y que últimamente se está prodigando sobre Cataluña, nos hacen pensar que estas cuestiones, en fin, pueden pasar de anécdota a hechos preocupantes. Y yo creo que a pesar de las diferencias que pueda haber y que pueda tener cada uno sobre la posibilidad o no de que haya un referéndum en el momento, es decir, yo entiendo que haya discrepancias, lo que en ningún caso se puede aceptar es que la cuestión se plantee en términos militares como algunos están haciendo. Y por lo tanto, en un marco democrático como es el europeo, entendemos que la europea tiene que mandar un mensaje claro, no sobre el resultado de un posible referéndum o no, es decir, no le estamos pidiendo en absoluto que se manifieste sobre esto, le estamos pidiendo que en el proceso de discusión, que es en la fase en la que estamos, se frenen cualquier tipo de incitación a ese tipo de actuaciones de carácter militar. Creo que tenemos recursos para hacerlo por la vía política y entonces estas amenazas están fuera de lugar. Pero, señor Romeva, ¿usted me está hablando en serio o está haciendo un chiste? Es que esto de que pasen si usted me pregunta en serio, le respondo en serio. Es decir, lo que yo hago es una cosa seria. Si usted no se lo cree, es su problema. Pero me parece muy grave que me lo pregunte en estos términos, francamente. O sea, ¿usted me está diciendo en serio que unas maniobras del Ejército del Aire en el que 4 aviones sobrevuelan el espacio aéreo de Cataluña en un momento, es para ustedes, lo consideran un síntoma de una amenaza? Es decir, que el Ministerio de Defensa está planteando hacer maniobras intimidatorias sobre el cielo catalán para asustar a asustadizos como usted. En el 2014 irrumpe con fuerza Podemos como nueva plataforma de izquierdas a nivel nacional. Aunque en sus inicios se presentaba como un proyecto transversal, acabó siendo un proyecto para ser el auténtico referente de la izquierda. En Cataluña, el equivalente lo representaba la cabecilla de la plataforma antidesahucios, la señora doña Ada Colau. La señora doña Ada Colau jugaba a un equilibrio entre el independentismo y el constitucionalismo. Aseguraba no ser independentista, pero aseguraba empatizar mucho con el planteamiento de los independentistas. Y a modo simbólico, en el referéndum consultivo que impulsó el señor Artur Mas por la independencia, ella votó que sí. Yo invito a los separatistas y a Ada Colau, que defiende votar sí en ese referéndum. Muchas veces ha recordado Álvaro Rivera lo que le ha interesado, que yo ni soy nacionalista ni independentista y no es cuestión de que me quiera separar de los españoles, pero estoy a favor sobre todo de la democracia. Pero tú has dicho que quieres votar sí. ¿Cómo puede un demócrata estar en contra de consultar a la gente? ¿Qué votarías en ese referéndum? Porque tenemos que cerrar el debate. Yo he dicho ¿sí que en la situación actual de colapso absoluto, o sea, yo en general estoy en contra de las fronteras, o sea, a mí me gustaría acabar con todas las fronteras, y que es una oportunidad democratizadora que puede ayudar a otros procesos constituyentes también en el Estado. Y en ese sentido digo, si hay una movilización, y por eso digo, si hay una movilización ciudadana que sigue encabezando ese proceso democratizador, yo me planteo, como muchísima otra gente en Cataluña que nunca hemos sido independentistas, pero que ante el autoritarismo y la arrogancia sistemática del gobierno del Partido Popular, vemos una oportunidad en votar sí para que avance la democracia. De acuerdo, han quedado claras las dos posturas. És tan condescendent amb el nacionalisme, tan comprensiva, que tot li perdona, perquè ho fan els nacionalismes. No, senyora Colau, no. No, senyora Colau, no. Usted es la emperadora de la ambigüedad. En las elecciones municipales del año 2015, Iniciativa per Catalunya y los sectores afines a Podemos en Cataluña crean una lista ciudadana llamada Barcelona en Común, que en ese momento aún no es un partido político, liderado por doña Ada Colau, y esta logra ser elegida alcaldesa de Barcelona, en lo que supone el mayor triunfo del espacio político situado a la izquierda del PSC en toda su historia. Prometo, per la meva consciència i honor, complir finalment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de Barcelona, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya y la Carta Municipal de Barcelona. Justo después de ese triunfo, se convocan elecciones autonómicas en Cataluña y la antigua Convergencia, así como Esquerra Republicana,
imitan lo que ha hecho el señor Ada Colau y anuncian que no se presentarán en esa ocasión como partidos, sino como una plataforma ciudadana que, eso sí, será respaldada por Convergencia y Esquerra Republicana. Es la plataforma Junts pel Sí. Hoy hemos conocido quién estará al frente de la lista independentista unitaria para las elecciones del próximo 27 de septiembre. En los 3 primeros puestos hay representantes de la sociedad civil encabezados por Raúl Romeva, el que fuera eurodiputado por Iniciativa. Y aunque su candidato a presidente de la Generalitat es don Artur Mas, que representa la Convergencia de toda la vida, simbólicamente, como cabeza de lista, ponen a un exdirigente de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, como era el señor don Raúl Romeva, que ya a partir de ese momento se declara oficialmente independentista y se olvida de aquellas declaraciones que había hecho de que su objetivo era que no gobernara nunca la derecha en Cataluña, porque ahora, por encima de todo, está conseguir la independencia, aunque eso sea apoyándose en la derecha catalana que representa el señor Mas o el señor Puigdemont. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Rosa Torner com a pres Fernando. polític i per imperatiu legal, prometo. Junts pel Sí aparece cuando todavía no ha terminado de configurarse Podemos en Cataluña, que se configura con una dirección cuyo primer cabecilla es el señor don Álvaro Dante Fachín. El dia també que Albano Dante Fachín ha estat designat el nou secretari general de Podem a Catalunya. Ha estat escollit en primàries pel 42% dels vots. Es fixa com a objectiu consolidar el creixement del partit i construir un espai ampli a Catalunya que sigui capaç de guanyar les eleccions i ser alternativa real a Junts pel Sí. Les decisions que es prenguin a nivell català s'han de decidir des de Catalunya perquè entenem que el mapa polític català és prou singular com perquè totes i cada una de les decisions que es prenguin des de Catalunya. Paralelamente sigue existiendo Iniciativa per Catalunya, liderada por figuras como el señor don Joan Saura o el señor Herrera. Paralelamente existe Esquerra Unida y Alternativa, que sigue liderada por el señor Nuet. Y paralelamente existe el grupo de los comunes que lidera doña Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Más los comunistas de toda la vida en Cataluña, como el señor don Joan Coscubiela. Estos son los grupos que, para hacer frente a Junts pel Sí, crean su propia plataforma ciudadana y escogen de nombre Catalunya Sí que es Pot. Por primarias se escoge como candidato al señor don Lluís Rabel, escasamente conocido. Van obtenir un mandat, efectivament, per formar un govern, però no pas el mandat per dur a terme una secessió unilateral. Doña Elisenda Alemany fue una de las portavoces más identificadas de la plataforma Catalunya Sí que es Pot, procedente de los comunes. Pero si esperaban que el señor Rabel repitiera el éxito de la señora Colau en Barcelona a nivel catalán, se equivocaron y Catalunya Sí que es Pot obtuvo muy pobres resultados, quedando no solo por detrás de Junts pel Sí, es que quedó detrás de Ciudadanos y hasta del PSC. Nuestra hoja de ruta para la crisis nacional y social que vive Cataluña, pues no ha contado, no hemos conseguido que contase con el apoyo suficiente de la ciudadanía. Eso fue en septiembre de 2015 y solo unos meses después, en diciembre, había elecciones generales. En esa ocasión, tanto Podemos Nacional del señor don Pablo Iglesias como Izquierda Unida Nacional del señor don Alberto Garzón decidieron dejar a cargo de los comunes el control de las listas del espacio político situado a la izquierda del PSC en Cataluña. Luego fueron los comunes de doña Ada Colau los que lideraron aquella campaña, poniendo como cabeza de lista al señor don Xavier Domenech. Y en esta ocasión sí consiguieron lo que habían fracasado con el señor Rabel, porque en las generales de 2015 y por primera vez en la historia, la formación más votada en Cataluña en aquellas generales no fueron ni los nacionalistas, independentistas ni el PSC, fueron los comunes con el señor Xavier Domenech. Ja a l'inici de la nit els sondejos els situaven com els dos grans protagonistes. Amb el seu programa social i l'aposta per un referèndum vinculant, En Comú Podem va obtenir 12 diputats. Si hi ha una acceptació de que estem en temps constituents i que, per tant, el debat no és sobre poder, sinó que el debat és sobre aquests principis que hem de portar a la pràctica per donar una sortida als grans reptes que té aquest país, si acceptem que aquest és el debat, emergirà d'aquest debat una alternativa de govern. Però volem plantejar primer aquest debat, no el debat del poder. Hi ha altra gent que proposa altres referèndums, cert. Aquests altres referèndums són possibles? No.
Són impossibles. Per què? Perquè depenen de la bona voluntat del PP, de Ciudadanos i del PSOE. I cap d'ells, mai a la vida ha fet cap senyal en aquest sentit. Mai. Gran parte del poder que tenía el grupo parlamentario de Unidas Podemos en aquella legislatura se debía al peso que aportaban los comunes. Redes sociales han librado en paralelo su propio debate de investidura. Sin duda, la imagen más comentada ha sido esta, el beso en la boca entre Pablo Iglesias y Xavier Domènech ante la cara de sorpresa de los ministros populares. Aquel parlamento no fue capaz de formar gobierno por la imposibilidad de los grandes partidos de llegar a un acuerdo y por tanto se repitieron las elecciones. Llegamos a las generales de junio de 2016 y en ellas, por segunda vez, los comunes vuelven a ser primera fuerza en Catalunya en unas elecciones generales. En Comú Podem torna a guanyar Catalunya i encara que per vots manté els 12 escons. Hem guanyat a Catalunya, però és cert que els resultats electorals a l'Estat no han estat, en aquest sentit, els esperats. Era el tercer gran triunfo del espacio político situado a la izquierda del PSC, y sería el último. Porque solo un año después, en 2017, se dispararía el procés, que haría crecer en ese momento electoralmente a los independentistas como referentes del rupturismo con el Estado y a Ciudadanos como referente de los no independentistas o los constitucionalistas, quedando los comunes como los que no acaban de posicionarse del todo ni en un lado ni en el otro, aunque dentro de su grupo había gente que sí tenía muchas ganas de posicionarse. El señor Dante Fachín, que oficialmente era el secretario general de Podemos en Cataluña, cada vez se mostraba más partidario de la independencia de Cataluña. Y la diputada doña Ángeles Martínez, del sector del señor Dante Fachín, llegó a retirar las banderas españolas que habían dejado en el Parlamento catalán los diputados de Ciudadanos y el PP. Un gesto contra la bandera española al que ni siquiera se habían atrevido los diputados de Junts. Y es que cuando se marchan los diputados de la oposición porque no quieren participar en la votación de la ley del referéndum, dejan sus escaños vacíos, algunas banderas, y esa mujer que ven ahí es una diputada de Podem, se llama Ángeles Martínez, y está retirando las banderas de España. Fue algo muy comentado. Y, en fin, hasta el punto de que Pablo Iglesias ha hablado hace unos minutos y ha dicho que esta mujer debería pedir perdón. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Debería hacerlo. ¿Cree que se equivocó? Creo que estoy siendo explícito y clarísimo. Me preguntas, ¿debería pedir perdón? Respondo, sí. Pues ella ha dicho que no. Lo acaba de decir en RACU, que no piensa pedir perdón, a pesar de que el líder de su partido, Pablo Iglesias, considere que sí debería hacerlo. Por lo tanto, se aprueba la ley del referéndum. Creo que Albano Dante se ha colocado fuera de Podem, igual que la diputada que retiró las banderas españolas se ha situado fuera de Podem. ¿Está usted fuera de Podemos? ¿Hay que refundar Podemos en Cataluña? Yo creo que si Juan Carlos Monedero se ha leído los estatutos de Podem y de Podemos, sabe perfectamente que los secretarios generales y las personas elegidas por la gente no las quita el fundador de un partido, las quita la gente, que es la que las pone. Por tanto, ese es un tema que está muy claro, y si Juan Carlos Monedero quiere ser secretario general de Podem Catalunya, que venga y se presente. Entendemos que entramos en una dinámica muy preocupante. La explicación de Pablo Iglesias para intervenir Podem Catalunya, su estructura es igual a la estructura de Mariano Rajoy para intervenir Cataluña. Rajoy dijo, hay que quitar un gobierno y le vamos a dar la voz a la gente. Bien, pues Pablo Iglesias está diciendo, hay que quitar una dirección democráticamente escogida y le vamos a dar la voz a la gente. Esto supone problemas muy importantes. Está lejos de las prácticas democráticas que siempre hemos defendido. En el lado contrario al señor Dante Fachín, dentro del mismo grupo parlamentario, estaba el señor Coscubiela, representante del comunismo clásico, radicalmente contrario a la independencia. La ley, la LOREC, y en esto nosotros nos atenemos a lo que dice la... Una ley española, por sí, ¿no? La única que les gusta aplicar. En este punto hemos mantenido... Esa les encanta. Lo que no te gusta sí, claro, como todas las leyes, tú te inspiras en lo que te interesa de las otras. ¿El sistema democrático puede funcionar así? Todos, todos funcionan así. O sea, un así. sistema democrático donde un gobierno decide qué leyes se aplica y qué no. No, esto ¿Qué legislación española se aplica y qué no? No me estás entendiendo porque no me estás escuchando. Así es muy posible acompañarte. No me estás entendiendo porque no me estás escuchando. Venga. La ley de referéndum. Y que mientras el grupo del señor Dante Fachín se posicionaba claramente a favor de la independencia, el señor Coscubiela se posicionaba claramente en contra de la independencia.
però que estem disposats a partir-nos a la cara, perdoni'ns, en termes democràtics, perquè els altres grups ho puguin fer, perquè quan es trepitja els drets de qualsevol ciutadà i de qualsevol grup, s'estan trepitjant els drets de tota la ciutadania del poble de Catalunya. Vostè és el president de la Generalitat, que té l'obligació de respectar les nostres institucions mentre existeixin. Els meus pares em van ensenyar a lluitar per als meus drets. Estic aquí perquè gràcies als meus pares avui podem disfrutar de llibertat. I jo no vull que el meu fill Daniel visqui en un país amb el que una majoria pugui tapar els drets dels que no pensen com ella. No estic disposat. Sí, ja podeu. Sabeu per què no em molesta això? Per una cosa que alguns no entendreu. Perquè els que vam lluitar durant la dictadura ho fèiem amb gent d'ideologies radicalment diferents en defensa de la democràcia. I sens dubte aquell moment no té res a veure amb aquell, però hi ha una cosa en comú, que és la defensa dels drets. Finalmente habría un proceso de operación interna, como en los tiempos del señor Anguita o del señor Carrillo, que se acabaría saldando con la defenestración del señor Dante Fachin y su grupo de Podemos y, por tanto, del espacio de los comunes. Le pregunto tres cuestiones muy rápidas. Albano Dante Fachin, ya sabe que ha dimitido hoy. Bueno, sí. iba a ser, digamos, cesado mañana, pero él se ha adelantado y ha dimitido. Escuche cómo lo explica. Entendemos que Cataluña ha hecho envejecer a Podemos de una manera arrolladora y yo como secretario general he decidido que si me he apuntado a una organización que defiende unas cosas y ahora defiende exactamente las contrarias, por coherencia no puedo seguir siendo secretario general de esta organización y por eso, cuando acabe la rueda de prensa, dimitiré como secretario general y también de militancia de Podem Catalunya y de Podemos. ¿Ha envejecido tanto Podemos por el asunto Cataluña? Hombre, yo creo que precisamente desde la perspectiva de Cataluña, si se quiere, y desde la perspectiva democrática, Podemos ha hecho una apuesta muy valiente por decir efectivamente nosotros no creemos que la independencia sea una solución, no es nuestra opción sigue siendo construir un Estado plurinacional, algo que ya existe de facto, en España existen varias naciones, pero que tiene que existir de jure para que no se generen estos conflictos y que está apuesta y ha hecho una apuesta por un referéndum pactado. Yo creo que esto no es envejecer. No sé si Albano Dante se refería a esto, no, porque no he podido seguir la rueda de prensa, pero me parece que ese calificativo no se justifica. La señora Alemany apoyó en aquella contienda al grupo del señor Domenech frente al grupo del señor Dante Fachin. De la misma manera, el señor Coscubiela sería apartado de las listas de la siguiente plataforma que utilizarían los comunes. En unas primarias que hizo Podemos en Cataluña, su nuevo secretario general sería don Xavier Domenech, que por lo tanto se convertía a la vez en la caza visible de los comunes por el apoyo que le daba doña Ada Colau y en el portavoz de Podemos en Catalunya, dado que era el secretario general de Podemos en Catalunya. Xavier Domènech ha guanyat amb gran contundència les primàries de Podem Catalunya i, per tant, serà el nou secretari general de la formació Lila. Domènech, que ha aconseguit el 72% dels vots, s'ha imposat clarament a Noelia Bail i a la senadora d'en Comú Podem, Cèlia Cànovas, que han obtingut el 9 i el 5% dels vots. Durant la campanya, Cànovas va impugnar la candidatura de Domènech per incompatibilitat de càrrecs, ja que és coordinador de Catalunya en Comú, però el comitè electoral no la va acceptar. La gent ha decidit una forma contundent, històrica, per iniciar una nova etapa. I crec que el que hem de fer és tots i totes els que formem part de la candidatura que ha guanyat amb un resultat històric i aquells que formen part d'altres candidatures que també han fet propostes, el que hem de fer és mirar el futur i no quedar atrapats en el passat. En las elecciones autonómicas del año 2017, convocadas después de la aplicación del artículo 155 de la intervención de la Generalitat y de la fuga del señor Puigdemont, don Xavier Domenech es el candidato de los comunes a presidente de la Generalitat, seguramente confiando que se repitiera el éxito que había tenido en las generales de 2015 y de 2016. Pero en las autonómicas de 2017 no se repitió ese resultado. La polarización estaba favoreciendo al señor Puigdemont por un lado, Junts, y a Ciudadanos por el otro. Y también el PSC supo aguantar lo suficiente como para que los comunes no le hicieran
el sorpaso que le habían hecho en las generales. Fracaso también de Cataluña en Comú, que queda en una posición irrelevante para la formación de gobierno. Xavi Domènech ha pedido reflexión a la izquierda. A nosaltres ens han col·locat clarament a l'oposició. Oposició que exercirem per construir el futur que necessita aquest país. Senyor Joaquim Torra, què pensa vostè dels espanyols? No què pensa d'un estat, no què pensa d'un govern i qui el sustenta, sinó què pensa dels espanyols i les espanyoles, perquè això és absolutament clau. I ho és en termes de que no podem tenir una presidència de la Generalitat que expressi el que hi havia en aquells tuits o que expressi el que hi havia en molts d'aquests escrits que li han citat. Ho és en termes perquè quan nosaltres sapiguem què pensa dels espanyols i les espanyoles, sabrem també què pensa de Catalunya. Sabrem què pensa d'aquests 70% de catalans i catalanes que amb diferent intensitat, pot ser diferent la intensitat, però un 70% de catalans i catalanes se senten espanyols i espanyoles. Quan vostè expliqui què pensa com a candidat a la presidència de la Generalitat dels espanyols i les espanyoles, sabrem també què pensa efectivament de Catalunya. Perquè així sabrem si vostè entén Catalunya. I això és clau, absolutament clau per aspirar a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Jo li soc sincer. Si jo hagués fet aquests tuits, no m'hagués presentat a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. No m'hagués presentat mai. A mi no m'han tingut d'esborrar mai un tuit d'aquest tipus. En qualsevol cas, si efectivament algú ha entès d'aquests tuits alguna ofensa, demano disculpes perquè en absolut era aquesta la intenció. Después de esa derrota, el señor don Xavier Domènech dimite y se retira de la política. El líder de Cataluña en Comú Podem, Xavier Domènech, abandona la política. Lo acaba de anunciar a través de una carta en su cuenta de Facebook. Dice que es hora de dar paso a nuevas personas con ideas frescas. Domènech deja no solo sus cargos en la formación, también su acta de diputado del Parlamento catalán. Apunta que lo hace por motivos personales para dedicar más tiempo a su familia. Don Pablo Iglesias y doña Ada Colau deciden que el mejor perfil para que sea su cabeza de lista en las generales de 2019, ahora que ya no tiene al señor Domènech, es el señor don Jaume Asens, un abogado muy próximo al independentismo. Jaume Asens ha estat proclamat cap de llista de Catalunya en Comú a les eleccions generals. Asens rellevarà Xavier Domènech al Congrés després que l'antic dirigent dels Comuns decidís deixar l'activitat política. I demanem al PSC que recuperi el llegat del socialisme dels anys 30, del socialisme dels anys 70, quan el PSC defensava, com el qui més, el dret a decidir. Eso lleva a que desde el Partido Socialista el propio don Pedro Sánchez dirija varios ataques contra los comunes y contra Podemos por esa ambigüedad en la que no queda claro si son independentistas o no independentistas. Muchos telespectadores desconocerán que Jaume Asens es el cabeza de lista de Cataluña de Unidas Podemos y que él, antes de ser diputado, pues fue una persona abogada que ha reconocido públicamente, que asesoró, que combinó y que incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia, líderes independentistas hoy. Esta es la tarjeta de presentación del señor Asens, del señor Iglesias en Cataluña. Claro, nosotros tenemos una serie de discrepancias con ellos, porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España. Nuestra propuesta sigue siendo la misma. Defendemos que haya una consulta en Catalunya. Del referèndum ja ha estat resposta, no? Seguim apostant per la via escocesa, llei de claretat, pacte de claretat, això està en el nostre programa electoral. Y a mí me gustaría, señor Asens, escucharle en muchas más ocasiones, decirle al señor Torra, decirle a todos aquellos que están ahora mismo al frente de las instituciones catalanas que lo que tienen que hacer es hablar con la otra parte de Cataluña, que la parte independentista de Cataluña tiene que reconocer a la parte no independentista de Cataluña, que sin duda alguna es importante el que ustedes hagan gestos con esas formaciones políticas, pero no se olvide de una cosa, señoría. Hay también muchos catalanes no nacionalistas, constitucionalistas, que les gustaría ver a Ada Colau hablando firme y contundentemente en favor del Estado social y democrático de derecho que existe en nuestro país. Y esa política está causando bajas en los dos lados. En ese mismo año 2019, doña Elisenda Alemany, que había sido una de las principales portavoces de los comunes en el Parlamento catalán, desde los tiempos de Catalunya Sí que es Pot, dice que deja el partido porque se pasa a Esquerra Republicana de Catalunya. El partit
té problemes de fons, però ens hem dedicat a culpar partits a qui estan jutjant líders polítics i els hem equiparat a l'extrema dreta per no haver aprovat un pressupost que evidentment era interessant, però que eren d'un PSOE que no s'ha atrevit a fer gestos i que ha estat acomplexat no només per la dreta espanyola, sinó també pels seus propis barons. Ada Colau assegura que és una decisió personal d'Alemany amb qui encara no ha parlat. La posició sempre ha estat unitària i sense discrepàncies internes. Per tant, entenc que les diferències no són polítiques i entenc que ella ha decidit fer un canvi personal. I després de rubricar l'acord entre Esquerra i Nova Nou Futur, avui Ernest Maragall i Elisenda Alemany han fet la primera aparició pública com a tàndem electoral a les municipals. Amb aquesta abraçada es fonen dues realitats, aquí la tenen, per construir, diuen, un país nou en un moment excepcional que ha de combatre la repressió. Reivindiquen impulsar un projecte per a Barcelona, però també per a Catalunya, que inclou els valors republicans, progressistes i també els dels comuns. Són dues realitats que representen la Catalunya del 80%. La del 80% que vol decidir i construir lliurement el seu futur, la que vol garantir els seus drets i les llibertats, la que vol aturar la seva incertesa, la seva vulnerabilitat, la seva fragilitat. I això comença a Barcelona, però volem que aquesta aliança forta, perquè necessitem governs forts per ser més forts davant de la repressió, davant de la regressió de drets i llibertats, s'estengui arreu. Pero es que el mismo camino lo hace el señor don Joan Josep Nuet, el que había sido líder de Esquerra Unida y Alternativa, es decir, el líder de Izquierda Unida en Cataluña, también se va de los comunes y también se pasa a Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Josep Nuet, que encara és coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, serà el número 4 d'aquesta llista al Congrés. Nuet, que també avui ha anunciat la seva renúncia a l'acte de diputat al Parlament, ha oficialitzat també la seva baixa de Catalunya en Comú. Tres idees claus d'aquest ideari, que és la República Catalana, el procés constituent i la ruptura amb el règim del 78, formen part del nucli central d'aquest acord i, per tant, evidentment, estic sent conseqüent amb el que va ser l'ideari de la formació dels comuns a Catalunya. No así el señor Dante Fachin, que aunque se pensaba que a lo mejor se iba a ir a Esquerra Republicana o a la CUP, en su caso, después de fracasar en un partido político propio, acabó apoyando a Junts del señor Puigdemont. Y mientras unos se van a opciones independentistas porque consideran que los comunes no está siendo suficientemente independentista, otros, como el senador don Óscar Guardingo, que era uno de los más votados en las primarias internas de los comunes, también se va en 2019, en su caso porque le parece que los comunes son demasiado independentistas una vez llevan al señor Asens en sus listas. Qui tampoc anirà a les llistes electorals d'en Comú Podem és Óscar Guardingo, guanyador de les primàries de Podem per a les eleccions del 28 d'abril. El fins ara senador ha estat apartat per la direcció del partit per garantir la paritat i col·locar en aquest cas Marc Garcia com a número 3 per Barcelona. Guardingo ha dit que renuncia a ser a la llista, ha fet públic el seu malestar per la decisió del partit i ha aprofitat per criticar el perfil independentista del candidat Jaume Asens. Des de la direcció de Podem respecten la decisió de Guardingo, però ja han dit que no pregunten als seus candidats si són o no són independentistas. El nuevo portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha sido el señor Asens, que fue muy criticado porque cuando se produjeron los indultos del gobierno de don Pedro Sánchez a los líderes independentistas, él era de los partidarios a que, además de indultarles, el Estado tenía que pedirles perdón. ¿Usted ha dicho que hay que pedir perdón a los indultados? Sí, yo creo que... A ver, diputado, no lo entiendo bien, porque el gobierno lo que ha dicho es que respeta absolutamente la sentencia. Les indulta, pero respeta la sentencia. Si hay que pedirles perdón, usted es que no comparte la sentencia, evidentemente. Evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia. Como decía antes, hay una anomalía muy flagrante. Por estos mismos hechos por los cuales han estado casi 4 años los líderes independentistas en la cárcel, en Europa están en libertad porque los tribunales han considerado que eran hechos de naturaleza política sin relevancia penal. Pensamos que la sentencia no era justa y es desde esa premisa por la cual nosotros hemos pedido disculpas, porque creemos que este escenario se tendría que haber producido antes, digamos tarde. Afortunadamente hemos logrado que llegue este escenario, pero lo ideal es que eso hubiera sucedido antes, y por eso yo personalmente, en nombre de mi partido, pues pedí perdón no solo a los líderes independentistas, sino al conjunto de la sociedad catalana, que está reclamando esa medida desde hace mucho tiempo.
E incluso desde el espacio político independentista, don Gabriel Rufián echaba en cara al señor Asens que parecía estar más cerca del señor Puigdemont, de Waterloo, que de su propio partido. Señor Rufián, acusarnos de beneficiarnos del espionaje en Barcelona, eso fue muy feo. Ustedes han llegado a insinuar que ganamos gracias al CNI. En política se puede tolerar muchas cosas, pero calumnias como esas no hace falta que haga broma, ¿no? Eso lo dijo su candidato, Ernest Maragall, que lleva 50 años en política y por eso no es muy de recibo que diga esas cosas. Entiendo que esté nervioso, señor Rufián. Ya basta, Jaume, de romper puentes con Esquerra Republicana. Deja de ir tanto a Waterloo, anda. En las últimas elecciones generales, el señor Asens se mostró decepcionado con la deriva de Podemos, pero no para apoyar a ninguna formación independentista, sino para apoyar a doña Yolanda Díaz y a Sumar, dado que según el señor Asens era esta formación la que tenía el auténtico espíritu del inicial espíritu de Podemos. Podemos, vostè és un dels fundadors de la formació morada que acaba de fer 10 anys. Li sap greu tot el que està passant al voltant de Podemos? Com ho viu? Jo ho visc que sí que em sap greu, ho visc com una espècie de dol. Per mi és com una ruptura dolorosa, perquè és desprendre's d'una part important de la meva vida, de quelcom que m'ha configurat políticament, perquè efectivament jo vaig ser un dels fundadors de Podemos en el 2015 i ara mateix no reconec el Podemos que hi ha actualment. El que és el Podemos del 2015, que tenia un caràcter molt transversal, que vivia de l'esperit del 15M, i el Podemos actual hi ha una diferència important. Crec que el Podemos del 2015 està més representat en el Sumar d'avui que en el Podemos d'avui. En estos momentos, la situación de ese espacio político no podría ser más delicada. En las últimas municipales perdió en el Ayuntamiento de Barcelona y doña Ada Colau se retiró de la política hace 2 meses. El que menys crec que està a l'alçada d'aquesta ciutat, amb lo bonica que és, amb lo famosa que és internacionalment i amb aquests barris i veïns i veïnes extraordinàries que té, he de dir que a mi el que més m'ha decebut d'aquesta ciutat són les seves elits. Tenim unes elits, malauradament, provincianes, mediocres, avaricioses i que pensen... i que pensen massa en el benefici a curt termini i es desentenen de les conseqüències de la seva avarícia. I jo crec que ja va sent hora que hi hagin institucions fortes democràtiques que li parin els peus en aquestes elits i que defensin el bé comú i a la gent d'aquesta ciutat. Sin que haya ningún liderazgo claro desde entonces. Eso sí, el hecho de que el señor don Oriol Junqueras, que acaba de ser reelegido presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, haya puesto como secretaria general a la señora doña Elisenda Alemany, es decir, que la antigua portavoz de los comunes ahora va a ser secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, muestra que el espacio político de los comunes sigue siendo capacidad de suministrar referentes a todo el espacio restante político. Llama la atención que la última aparición pública del señor Francisc Frutos antes de fallecer, exsecretario general del SUC, fuera apoyando a la sociedad civil catalana y mandando una dura crítica a los miembros de los comunes que se alinean con el independentismo. Jo us vinc a parlar avui en nom de l'esquerra no nacionalista. Suposant, permeteu-me la ironia, que hi hagi esquerra nacionalista. Permeteu-me la ironia. Sóc un traïdor a mentides, a historietes que us inventeu cada dia, des de la de 1714 a totes les demés. I aquesta esquerra còmplice que es diu que no és nacionalista, però se'n va darrere dels nacionalistes i els balla l'aigua. Què fa aquesta esquerra que no està aquí? Aquesta esquerra que no està aquí. Això és miserable, és